Pues, para hablar de robótica, em, en general pensamos robótica como análisis, es la materia que se encarga del análisis y diseño de robots, es decir, em, la materia, la rama de la ingeniería está definida o se entiende a partir de robot. Para poder, entonces, para poder explicar bien lo que es robótica, primero tenemos que entender bien lo que es un robot. Estudia una cosa a la otra. Y para definir bien lo que es robots, podemos hacer un poquito o platicar un poquito de antecedentes antes de presentar la definición como tal. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de robótica, bueno, entonces, antecedentes, primero, vamos a hablar de eh, Karel, esta es una A, Capek, Karel Capek. Karel Capek no es ni ingeniero, ni físico, ni nada por el estilo. Karel Capek, él era un escritor de obras de teatro. Y tiene que ver con la robótica, porque de hecho, por ahí de los años 1920, fue la primera persona que en una obra de teatro utilizó la palabra robot como tal. Eh, Fue el primero en usar la palabra robot. En el idioma original de Karel Capek, que él era de la parte de la República Checa, o sea, era checoslovaco, la palabra robot en el idioma original de él, pues es robota, significa trabajador, significa esclavo, y él en su novela, que se llamaba RUR, Rossum Universal Robots, algo así, habla de eso y pues fue un concepto novedoso, ¿no? Imagínate en los 20 empezar a hablar de robots, pero él fue el primero que lo utilizó. Más adelante, de manera similar todavía en el mundo del teatro, del cine, aparece otra persona, Fritz Lang. ¿Todavía se alcanza a ver esto? Sí. Fritz Lang. Ok. Fritz Lang. Él también en esos años, 1926, es la primera película. Se llamaba Metrópolis. Nada que ver con la de Superman. Estamos hablando de 1926. Entonces, pues bastante añejo el término de robot. Estamos hablando de la palabra en sí. Si hablamos de mecanismos complejos con cierta nivel de autonomía, pues podríamos ir más atrás. Se sabe de mecanismos, por ejemplo, diseñados por Leonardo da Vinci, se sabe de mecanismos que se estudian, por ejemplo, hay unos muñequitos en las catedrales de San Marcos en Venecia que tocan la campana a ciertas horas. Era una cierta forma de automatización medieval, pero automatización. Incluso hay por allí un diseño de un pato mecánico que comía e incluso defecaba de forma automática, ¿no? Interesante el asunto. Pero ninguno de ellos jamás usó la palabra robot para referirse a sí mismos, fueron hasta estos entonces. Después de ellos, posiblemente el más sobresaliente en el área pues todavía de la ciencia ficción y de las artes fue Isaac Asimov,
Isaac Asimov fue un escritor que pues eh, tuvo múltiples libros, múltiples historias relacionadas con una mezcla de ciencia eh, y obviamente de un poco de ficción. Y él fue una persona que representó en muchas ocasiones los robots, pero algo interesante de Isaac Asimov es que él fue el primero que habló de robótica como una ciencia. Fue el primero que visualizó la robótica como una rama de la ingeniería que merecía estudio. Los demás hablaban de los robots como meros aparatos, como meras máquinas. Él no fue el primero que lo visualizó de otra forma, ¿no? Entonces, si hablamos de robótica, su historia, pues habría que retroceder hasta ellos. Pues, la cámara se ve súper distorsionada aquí, ¿no? Ok, ¿lo tienes? Sí, Inge. Ahora bien, si pasamos ya a la, digamos, historia más reciente, donde hablamos ya de implementación de los robots como los conocemos, pues los primeros pasos se dan a finales de la década de los 40. Habría que ir a 1947, donde se desarrolla el primer robot, digamos, en la vida real. Es construido por Goetz y este es, de hecho, el primer brazo mecánico que se construyó. Sin embargo, la situación con este brazo mecánico es que si bien era automático, no se podía programar, me explico, no era programable. Es decir, hacía la tarea para la que fue construido y listo, no había forma de cambiarla, no había forma de modificar instrucciones, nada por el estilo, porque todas sus acciones estaban logradas a través de una configuración mecánica. Pero bueno, fue el primer, digamos, acercamiento de un robot a una estructura mecánica de ingeniería. A partir de ahí se da un brinco grande a finales de los, por ahí de los 50, 1954, dos personas, Double y Engelberger, estos dos que se les conoce como los padres de la robótica moderna, Double y Engelberger, ellos construyen ahora sí el primer robot industrial, primer brazo. Este primer brazo que ellos construyeron lo puedes por ahí googlear, hay algunas imágenes de él. Era capaz, era un bracito que movía piezas al rojo vivo que se utilizaban para el ensamblaje de carros. De hecho, este robot lo fabricaron para la General Motors y les fue tan bien que a partir de allí ellos fundaron su propia empresa de robots, que fue pues bastante exitosa, Unimation, a partir del éxito que tuvieron con ese robot. 1950. Obviamente fue un brinco grande en la forma como se empezaba a ver que se podía mejorar la manufactura y demás. Y a partir de esos años, finales de los 60, principios de los 70, la robótica empieza a considerarse una rama independiente de la ingeniería.
y empieza a haber universidades que hasta la fecha siguen siendo, digamos, las que llevan la delantera en los robots, en el desarrollo de robots, como la Universidad de Stanford, que de hecho hizo su propio brazo, el brazo Stanford, muy popular, el MIT, el Caltech, la Universidad de California, y hay una universidad en Escocia, no acuerdo el nombre, que también es de las pioneras en la parte de robótica. Pero bueno, esto fue a partir de estos desarrollos que bueno, tuvieron un gran éxito y a partir de ahí, pues se empezó a explorar la robótica en los primeros años 70, 80, 90. Prácticamente todo el desarrollo fue en torno a los brazos. Pero más adelante, a lo que tenemos hoy en día, pues hablando de robots, pues ya los brazos, de hecho, las nuevas investigaciones, pues ya están atrás. Digamos que en brazos está todo en cierta forma hecho. Lo que se hace es mejorarlos en los actuadores, en la forma de trabajar, pero pues está ya bastante trabajado. Lo que se están enfocando ahora son en otro tipo de robots, en robots de servicio, en drones, en robots de exploración, otro tipo de robots. Es hacia donde se está abriendo campo la robótica actualmente. Pero bueno, esta es parte de la historia. Con esto en mente, podemos así rápidamente, después definimos la robótica, ¿ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ya lo puedo borrar? Ya, entonces vamos a definir la robótica de la siguiente manera. Vamos a definir primero robot. Definición de robot. Hay varias definiciones. Hay una definición de RIA, la Asociación de Industria Robots, que marcan como las principales características de un robot que es reprogramable. Hay otros que hablan de robots en el sentido de que son autónomos hacia cierto punto. Bueno, yo eh, voy a manejar la siguiente definición de un robot. Un robot es una máquina compleja capaz de tomar decisiones cinemáticas y o dinámicas, ya sea de forma autónoma o teleoperada. Es una máquina compleja. Voy a agregar aquí reprogramable, capaz de tomar decisiones cinemáticas y o dinámicas. Aquí hay varias palabras claves que vamos ahorita a desglosar. Por ejemplo, máquina compleja. em, Obviamente existen máquinas que no son robots, pero que son bastante elaboradas, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en una máquina CNC, podemos pensar en ciertas automatizaciones con sensores y que trabajan con PLCs y no son robots, pero son bastante complejos. La complejidad por sí misma no hace que algo sea un robot, ¿ok? Sino es un conjunto de cosas. Es una máquina compleja, tiene que ser reprogramable, o sea, tiene que poderse modificar la misma estructura para que haga diferentes cosas. Y aquí está la clave más importante. Debe tomar decisiones cinemáticas y o dinámicas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, cinemáticas, si haces memoria de tus clases de mecánica,
Cinemática nos referimos a movimiento, nos referimos a posición, nos referimos a velocidad, nos referimos a aceleración. Quiere decir que el robot debe ser capaz de actuar moviéndose, ubicándose en algún lugar, moviéndose a una determinada velocidad o a cierta aceleración, dependiendo de lo que ocupe hacer. ¿Ok? Todas estas están dentro de lo que es una decisión cinemática, una decisión de movimiento. Puede ser solamente esto o puede ser esto más decisiones dinámicas, lo cual es mucho más complejo. Una decisión dinámica implica fuerza, implica torque, implica inercia, implica momento. Todos esos conceptos relacionados con dinámica. Si hacemos o pensamos en un robot completo, pues un robot debe ser capaz de, al momento de meter un algoritmo de control, ya sea un control PID, un control robusto, un control de pasividad, debe ser capaz de tomar en cuenta pues, todas estas variables, ¿no? Eso es cinemático y o dinámico. Luego, debe ser de forma autónoma o teleoperada. Teleoperado es que el robot recibe órdenes de un operador a distancia, obviamente. En ese escenario, el robot no necesita realmente tener una programación que lo lleve a que él tome las decisiones, porque a final de cuentas quien va a tomar la decisión es el operador, ¿me explico? Ese sería una acción teleoperada. Ejemplo, pues todos los cuadrotores que últimamente se venden, los drones, pues son teleoperados. El dron no decide si voy izquierda o derecha, si tú lo estás moviendo, tú tienes el control, tú decides hacia dónde va. Eso es teleoperación. Un nivel un poquito más arriba de la mera teleoperación se le llama, ¿todavía se alcanza a ver aquí si escribo? Voy a tomar eso como un sí. Telepresencia. Telepresencia. ¿Ok? ¿Qué es la diferencia entre teleoperación y telepresencia? Bueno, la diferencia es que en telepresencia hay información de sensores, de tal manera que el operador pues tenga acceso a esta información de sensores, ya sea con cámaras, ya sea con sensores de ultrasonido, de infrarrojo, lo que sea, de tal manera que el operador tenga la sensación de estar allí, donde está el robot, ¿se entiende? Por ejemplo, de ese tipo de robots de uso militar, donde se desactivan bombas y cosas por el estilo, pues cuentan con una cámara y el operador ve lo que está ocurriendo con dónde está el robot, qué hay a su alrededor, etcétera. Un robot autónomo, completamente autónomo, sería que él toma todas las decisiones o la mayor parte de las decisiones sin necesidad de un operador. En ciertos momentos puede ser teleoperado, pero puede tal vez switcharse a una forma autónoma y trabajar por su propia cuenta. Esta es una forma mucho más avanzada, mucho más compleja de operación de un robot. Bueno, un robot cumple con estas características. ¿Las tienes? Sí, no. Si esto es un robot, entonces, ¿qué es robótica? Bueno, pues robótica es el análisis y diseño de robots. Es decir, una persona que estudia robótica debe ser capaz de analizar, es decir, análisis es estudiar las características de los robots ya hechos
Pero también es capaz de diseñar. Se estudia diseño. En diseño, ¿qué se hace? Pues se modifica robots hechos, ya construidos, o se desarrollan nuevos acorde a las necesidades. Para lograr esto, obviamente, robótica necesita ser una área o una rama de la ingeniería eh, eléctrica. Tiene que ser, por definición, por todo lo que abarca, necesita ser una rama interdisciplinaria. Bueno, pero anótenlo ahí de lo que estoy diciendo, porque es que no reacciona la cámara. Es una rama de la ingeniería eléctrica interdisciplinaria. Entonces, interdisciplinaria quiere decir que hay que considerar varias materias, como cuáles: mecánica, electrónica, control, programación, entre otras, para poder entrarle al análisis y al diseño de robots. ¿Ok? Entonces, como ves, ya con este contexto, pues podemos darnos cuenta que pues, robótica abarca una cantidad amplia de temas y es por eso que lo hace para muchos una materia tan interesante y que a la vez pues es desafiante, ¿no? Empezar a comprender lo que hay detrás de un robot. Vamos poco a poco a entrar en la clase. Esta definición ya nos da pie a entender cómo vamos a desarrollarla. En el primer parcial vamos a enfocarnos como siempre. Comenzamos con las matemáticas que necesitamos para lo demás. En el segundo parcial brincamos a cinemática. Vamos a hablar de cinemática directa, cinemática inversa. En el tercer parcial vamos a hablar de dinámica. Y en el cuarto parcial vamos a hablar de control de robots. Eh, con esas herramientas, claro, obviamente vamos a ver lo básico de cada una, pero con eso pues estamos en la posibilidad de comprender un poquito más lo que es el análisis de los robots que ya hay y su diseño. Bien, pues hasta aquí por hoy. Mañana platicamos de clasificaciones de robots. ¿Sale?